Buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Bienvenidos una vez más, esto es Tercer Debate. Para abrir la discusión ya está con nosotros el asambleísta Juan Pablo Belín. Juan Pablo Belín, comunicador social, asambleísta por Morona Santiago por el movimiento Alianza País, integrante de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Y para completar el debate ya nos acompaña el legislador Juan Cárdenas. Juan Cárdenas, abogado, asambleísta por Cañar, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Al interior de la Asamblea Nacional ya se discute sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. El último en presentar una iniciativa fue el Ejecutivo a través del Secretario Nacional de Comunicación y será precisamente la Comisión de Derechos Colectivos la encargada de analizar este proyecto de reformas. Más detalles en el siguiente reportaje. En la disposición transitoria segunda del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación que propone el Ejecutivo, se ordena la eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom. Para ello, los derechos y obligaciones, así como los contratos y otros instrumentos jurídicos que le correspondían a la Supercom, serán asumidos por la Defensoría del Pueblo o el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, actual Cordicom. Marcela Holguín, ex asambleísta de Alianza País, tiene su propia lectura sobre las atribuciones que asumirá la Defensoría del Pueblo. Creería además que la Defensoría del Pueblo sí puede tener un rol fundamental, pero en mi propuesta, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la Defensoría de Audiencias. Horas después de conocidas las reformas, el secretario nacional de Comunicación, Andrés Michelena, negó en una entrevista que la Defensoría del Pueblo se convierte en una mini Supercom. Holguín cree que el Cordicom sí puede asumir competencias que garanticen los derechos de los ciudadanos. Nosotros habíamos pensado no en eliminarla, pero sí en quitarle esta capacidad sancionatoria que tiene ahora la Supercom y dejar el resto de las competencias, como por ejemplo el tema de la vigilancia, el tema de la auditoría. De acuerdo a la propuesta de reformas, quien ejerza al momento como superintendente de la Información y Comunicación tendrá la capacidad de decidir sobre el traspaso de los bienes y la información de la Supercom a la Defensoría del Pueblo o al Cordicom. Holguín explica que la propuesta puede ser mejorada. La Comisión de Derechos Colectivos viene ya analizando varios temas y sugerencias de reformas que se han presentado precisamente desde el lado de asambleístas en el periodo anterior y también en el actual. La asambleísta Lourdes Cuesta de la bancada de Creo presentó una propuesta de reformas que está siendo analizada aquí. El plazo que otorga el Ejecutivo para la eliminación de la Supercom es de 180 días desde la publicación de las reformas en el registro oficial. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, allí teníamos algunos aspectos que contiene este proyecto de reformas, el remitido por el Ejecutivo, en donde efectivamente en la transitoria segunda se propone la eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación, Supercom. Vamos a saludar con nuestros invitados. Asambleísta Juan Pablo Belín, bienvenido a Tercer Debate. Un saludo cordial, estimados televidentes, siempre es un gusto pues estar analizando las iniciativas y los temas de gran relevancia para el país, para ustedes como conciudadanos y por supuesto ahora una ley de comunicación o las reformas de esta ley de comunicación, que será importante pues conversar, dialogar con respecto a los cambios que se han planteado en la misma. Gracias, legislador. Asambleísta Juan Cárdenas, bienvenido a los medios legislativos. Buenas tardes. Efectivamente, este es el escenario ideal para que discutamos
un proyecto de ley que le concierne precisamente a la Asamblea en la televisión de la Asamblea. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes, asambleístas. Les recuerdo que estamos también a través de la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio del Ecuador y también a través de los medios digitales, a través de la señal en Facebook en vivo, también en internet en tvl.asambleanacional.gov.es. Empecemos. Asambleísta Juan Pablo Belín, ¿cómo mira usted este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación? Ha habido ya iniciativas que se discutían desde antes aquí en el Palacio Legislativo y finalmente fue el Ejecutivo quien ahora último remitió un proyecto de modificaciones a esta normativa que en junio próximo cumplirá 5 años de vigencia. Bueno, en primer lugar, como comunicador social, he estado como gerente de medios, periodista en algunos medios en Quito, creíamos fundamental y necesario una ley de comunicación, que por supuesto se aprobó por medio de una consulta popular y era mandato popular que precisamente se apruebe este tipo de ley. ¿Para usted era fundamental modificar la ley de comunicación? Modificar, bueno, todas las leyes son perfectibles y en el transcurso del tiempo la comunicación desarrolla, evoluciona. De aquí en 10 años posiblemente estemos hablando con una fuerza tenaz de los medios digitales. Entonces siempre vamos a tener la necesidad de replantear, reformar, analizar este tipo de proyectos de ley. Ahora, lo que hemos conversado, inclusive en otros programas, era con respecto al tema de sanciones y que he comentado en provincias pequeñas, como por ejemplo provincias de la Amazonía, siempre fue complejo ese tema. La aplicación de las sanciones tal vez por los porcentajes. Sí, y porque, claro, eran medios pequeños que se veían afectados con una sanción de $4,000, $5,000, los trámites administrativos, y mi postura fue siempre pues tratar de reformar este tipo de situaciones para brindar facilidades especialmente a los medios locales, a los medios pequeños, o hacer la diferenciación, porque no era lo mismo tener una concesión, un medio televisivo, una radio, prensa escrita, medios digitales, que contar con un medio local radial, por ejemplo, en una zona de frontera, en donde la situación es sumamente compleja. Entonces, había que haber o generarse una especificación con respecto a aquello. Entonces, el planteamiento de la reforma es una posibilidad, se ha dado ya varias reformas que están en la Comisión de Derechos Colectivos, entiendo, y lo importante yo creo es aquí ampliar el debate. ¿Por qué? Porque aquí están inmiscuidos varios actores, colectivos, periodistas, empresarios, medios de comunicación. ¿Por qué no podemos caer de pronto en la agenda de un solo actor o un actor con demasiada fuerza, que puede ser medios de comunicación grandes o consorcios grandes o ciertos monopolios, que también se da el caso? Entonces, caer bajo esa agenda sería perjudicial para toda una sociedad. ¿Y este proyecto de reformas busca ese aspecto, ampliar la discusión a diferentes sectores a primera vista? Bueno, en la comisión y en la asamblea tiene que darse aquello, es decir, en esta comisión tiene que, el momento que reciban este proyecto, abrir el abanico, empezar a recibir a todos los sectores para profundizar el debate y, por supuesto, contar con una ley que nos beneficie a todos o con una reforma que nos beneficie a todos. Ya vamos a irnos adentrando, asambleísta. Asambleísta Juan Cárdenas, conozcamos ahora su visión sobre las modificaciones a la Ley Orgánica de Comunicación. Legislador Belín ya nos daba algunos aspectos que contiene esta normativa y que en algún momento había que discutirlos, el tema también de la redistribución de las frecuencias, luego pasaremos al tema de las sanciones, la eliminación de la Supercom. Pero, ¿cuál es su visión sobre estas reformas a esta normativa? De donde venimos, existía una ley de comunicación draconiana, que inclusive tenía prevista la clausura y cierre de medios, la confiscación. De la dictadura, dice usted. Y era una ley que estaba en vigencia y que fue sustituida por la Ley de Comunicación, que tiene rango constitucional y que nació del mandato popular de una consulta. Esta nueva ley ha ayudado a regular una actividad indispensable para la vida del país. A Juan Pablo, le escucho con mucha esperanza expresarse sobre la necesidad de reformas puntuales para apuntar, para alinear una correspondencia y una proporcionalidad entre las sanciones y frente a ciertas faltas, sobre todo de carácter administrativa, que al impulso y a la protección de esta ley cometen los medios de comunicación. Pero es indispensable para la vida del país que haya vigencia de una ley que nos permita que todos tengamos acceso a ese derecho
al derecho a la comunicación, a la libre expresión, que no sea solo de los dueños de los medios de comunicación, ¿Usted cree, sino asambleísta, que sea un derecho para los 17 millones de compatriotas. ¿Usted cree que es necesario que en el Ecuador exista una ley de comunicación? Es una necesidad. Y hagamos un poquito de reflexión. En la ley de la selva se impone el más fuerte. Se necesita que ese más fuerte responda a una regulación legal dictada por la sociedad. Y esta ley de comunicación no le asustó a nadie. Es más bien una forma de estimular, de promover los altos valores del país, ¿Y usted cree que proteger se los promovió derechos con la de ley los de trabajadores comunicación? de la comunicación. ¿Usted cree que se promovió precisamente este derecho a la libertad de expresión que tanto se vino hablando estos últimos años en el Ecuador? Puede ser que tenga algunas falencias y eso justifica la puntualidad de reformas, pero darle un giro, como por ejemplo desaparecer el órgano sancionador, esto quiere decir que tenemos un perro rabioso pero sin dientes, y esto de alguna manera desnaturaliza la intención del legislador constituyente que quiso darle al país una ley que regule una de las actividades más importantes que, por otro lado, siendo como es, se ha convertido en un servicio público por disposición de la inmensa mayoría de compatriotas. En la disposición transitoria segunda señala, voy a leer de forma textual, aquí tengo el proyecto de ley remitido por el Ejecutivo, entiendo que ustedes también tienen una copia. Elimínese la Superintendencia de la Información y Comunicación, la Supercom, en el plazo máximo improrrogable de 180 días desde la publicación de la presente ley en el registro oficial. Los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos y otros instrumentos jurídicos nacionales o internacionales que le correspondían a la Superintendencia, la Supercom, serán asumidos por la Defensoría del Pueblo o el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información, el actual Cordicom, de acuerdo a sus atribuciones. Asambleísta Juan Pablo Belín, le estamos dando nuevas atribuciones a la Defensoría del Pueblo o se le estaría dando a la Defensoría del Pueblo. ¿Tiene este organismo la capacidad para asumir precisamente esta competencia? Porque de lo que se conoce es la Defensoría del Pueblo ejerce su derecho, o más bien, lo que realiza es el acompañamiento a los ciudadanos en las denuncias, más no las sanciones. Bueno, si me pregunta a mí si está en la capacidad o no, yo creo que no está en la capacidad. Estamos en un momento de evaluación inclusive de las autoridades a nivel nacional, de la Defensoría del Pueblo, en una etapa de transición. Asumir todo este tipo de competencias, desde el punto de vista, no estaría lista para hacerlo. Y ese debate también lo tienen que hacer en la respectiva comisión. Es decir, que la Defensoría del Pueblo no tiene una ley actual. Recordando que los informes que hace la Defensoría del Pueblo no son vinculantes, el Consejo de Regulación, si también tiene atribuciones que se le pasarían, tampoco los informes son tiene vinculantes. Un marco legal que data de los años 90. Exactamente, entonces ahí habría un problema. ¿Quién hace el seguimiento? Por ejemplo, en muchos casos los ciudadanos no acudirán a denunciar. Por ejemplo, si hay una imagen de violencia, imágenes de carácter sexual en horario familiar, tal vez un ciudadano dice, yo no voy a poner la denuncia. ¿Quién va a hacer ese seguimiento? ¿Quién va a hacer? El seguimiento de la Defensoría. Sí, pero está en la capacidad de hacerlo, tendrá el personal necesario. Es decir, ahí viene un sinnúmero de implicaciones, está en la capacidad económica, tiene los profesionales, se habla de que habrá una transición y se le dotará de los equipos técnicos de la Supercom o del equipamiento que contaba la Supercom. Sin embargo, ahí me parece que hay un cuello de botella y precisamente en la comisión yo creo que hay que aportar, hay que debatir, hay que ver una posibilidad seria de hacer un trabajo también de acompañamiento en defensa de los derechos del ciudadano. Entonces, ese es un punto fundamental, porque tal vez las reformas también podrían ir en el sentido de que, claro, la Supercom pierde ciertas capacidades sancionatorias o se modifican, pero sigue con esas atribuciones de monitoreo, seguimiento, acompañamiento. Entonces, todo eso tenemos que debatirlo a nivel de comisión y de asamblea. Asambleísta Juan Cárdenas, tal vez la eliminación de la Supercom no responde a un pedido efectuado por diversos sectores que durante mucho tiempo criticaron el accionar de este organismo. Han señalado que, por ejemplo, en su momento, cuando Carlos Ochoa estaba al frente de la superintendencia, era quien efectuaba la denuncia, quien juzgaba y quien terminaba siendo el que sancionaba. Bien. La Defensoría del Pueblo tiene una naturaleza distinta a la que le quieren atribuir. La Defensoría del Pueblo, con una filosofía de carácter internacional, que es una incorporación en la Constitución de Montecristi como está concebida, es para acompañar
a la vigencia de los derechos de la ciudadanía. Más no Le están cambiando ¿okay? su naturaleza, tendrán que cambiar su ley y su estructura para comenzar. Pero en lo que a usted atañe su pregunta, mire, la eliminación de la Superintendencia de Comunicación no es un clamor, como usted expresa, y lo respeto, pero no comparto, un clamor de mucho tiempo. La ley tiene pocos años de vigencia. ¿Medios de comunicación? Tiene indudablemente, pero mire usted, ¿para qué? ¿Sabe para qué? Para que impere la impunidad, para que impere la voluntad del dueño del medio de comunicación, que no es una persona sin recursos, sino todo lo contrario. Entonces, mire, si queremos legislar con un criterio de rectificaciones, de modernización, con el criterio de incorporación para mejorar la ley en su aplicación, debemos partir desarmando esos espíritus que se han convertido en detractores de una ley, de organizaciones, de una figura como en este caso la superintendencia, porque de pronto grafican a una persona en particular, al señor Ochoa. Yo le pregunto, ¿qué pasaría con una actividad bancaria que se dicta la ley de bancos, pero no existe la superintendencia de bancos? ¿Qué pasaría con el comercio nacional, internacional, importadores, exportadores, regidos por el Código de Comercio, y no haya un superintendente de compañías? Pero entonces, mire, en la actividad de la comunicación, que es a la vez que es un derecho, es también un servicio público por definición, necesita que alguien garantice y vele por el cumplimiento de sus mandatos. De lo contrario, queda en letra muerta. Pero ahí entonces, bueno, a mí me parece que ahí habría que hacer una distinción o tal vez ampliar también el debate, la discusión sobre si la información es servicio público o la comunicación. Primera distinción. Y segundo, entonces, desde su visión debería existir un organismo que tenga esta facultad de sancionar. En la ley, en el proyecto de reforma, si bien el Ejecutivo lo que busca es que se elimine la Supercom y darles a los medios de comunicación la autorregulación. Entramos aquí en un nuevo escenario de debate. Asambleísta Juan Cárdenas, empiezo por usted. ¿Los medios de comunicación tenemos esta capacidad de autorregularnos? No lo han hecho. Y no lo han hecho, y fue la razón por la que se necesitó la dictación de esa ley. Y no lo han hecho por conveniencias empresariales. Y no lo han hecho por sostener un poder inopinado y arbitrario, por ejercer hegemonías, y no lo han hecho porque inclusive con ello han explotado al trabajador de la comunicación que está protegido por esta ley, la ley de comunicación. Es necesario que exista esa ley, es necesario que se lo reforme en la parte esencial, que se lo modernice, pero no es prudente. No es prudente que haya esta especie de castración de la razón misma de ser de esta ley, porque de lo contrario nadie la cumple. Y hablar de autorregulación, pero si los grandes medios de comunicación han proclamado aquel principio que se les cayó al piso, de que la mejor ley es aquella que no se dicta, bajo ese criterio, la autorregulación simplemente es una payasada. Asambleísta Juan Pablo Belín, ¿qué decir entonces? Bueno, yo creo que el tema de la autorregulación fuera lo ideal. Sin embargo, estamos acá. Usted ha sido comunicador, nos dijo al inicio. Sí, pero en muchos medios de comunicación, sin esta ley anteriormente, no había los códigos deontológicos. Es decir, a partir de la ley, los medios de comunicación empezaron a tener sus propios códigos deontológicos. Yo creo que el buen periodista tiene su propio código de ética y va a hacer un buen trabajo, esté donde esté. Y si le obligan a ciertas actividades, tendrá que renunciar con el dolor del caso que eso implica. Sin embargo, me parece que es complejo el tema de la autorregulación cuando hay, claro, intereses económicos fuertes de por medio. Estamos hablando de medios de comunicación que son empresas que manejan información, pero al mismo tiempo pues son empresas que responden a un interés económico. Entonces, en base a aquello, autorregularse es complicado porque si el que me paga la publicidad tengo que denunciar, tengo que cuestionar algo en contra de ese actor, de esa autoridad, de esa empresa, va a ser muy complicado. Entonces, en ese sentido, pues necesitamos una ley que garantice que los ciudadanos tengan también la oportunidad de dar a conocer, de denunciar, de opinar, y en ese sentido, pues me parece que fue un avance importante. Que siempre vamos a tener que mejorar las leyes, son perfectibles, generar ciertos cambios, es así, y estamos en una coyuntura diferente. De aquí en 10 años estaremos hablando
totalmente de temas digitales tal vez, y cambiará el debate. Sin embargo, pues estamos dispuestos para debatir, pero que ese debate sea con todos los sectores, no solamente con uno o dos sectores, sino ampliemos el debate a los sectores involucrados en este tema tan importante. Usted, asambleísta, me acaba de dar un mensaje tal vez que quisiera graficarlo a la ciudadanía. ¿Los medios de comunicación se autorregulan o, de ser el caso, se autocensuran? Y voy a graficar con un ejemplo. Días atrás se conoció del caso de un artista ecuatoriano que salió de uno de los reality shows aquí en nuestro país, en donde, al parecer publicitado por una marca de pañales, aquí en el Ecuador, incitó, o más bien publicó un video en donde claramente se afectaban a las madres solteras. Ahora los medios de comunicación citan en el ejemplo, pero no citan a la marca de publicidad o a la marca de estos pañales. Entonces, los medios, insisto, ¿se autorregulan o se autocensuran, asambleísta Belín? Bueno, en este sentido... ¿Qué prima más? No sé, tendría que analizar el caso. No he visto esa publicidad, he escuchado algunos comentarios con respecto a aquello. Lo ideal sería autorregularse, es decir, tener una autorregulación, un código deontológico que se respete. Afectando, o más bien, se estaba afectando a un sector de la población evidentemente vulnerable y que está allí, pero se lo estaba agrediendo. Los medios de comunicación debían autocensurarse, autorregularse. En ese sentido, autocensurarse, es decir, si vamos a afectar el derecho de otras personas, de terceros, con una publicidad, con un contenido, pues alguien tiene que evaluar el contenido que vamos a difundirlo. Entonces, y para eso los editores, las personas que están en el medio de comunicación, viendo toda la información que se va a emitir, a dar a conocer, tienen que hacer un control previo de aquello. Asambleísta Juan Cárdenas, quisiera su respuesta. La autorregulación, que es una entelequia, ojalá existiese, tiene como una de sus tareas autocensurarse para cumplir esa autorregulación. Tiene que pasar por o sea, yo lo considero una relación de especie a número. Es decir, la autorregulación es el conjunto. La autocensura es parte de ese conjunto, es parte de la graficación de esa valoración de sus actuaciones. Él lo hace mediante una autocensura para no afectar intereses, derechos. Usted me dijo antes algo que quiero aclararlo. El derecho a la salud es un servicio público. El derecho a la educación pública es un derecho público, es un servicio público. El derecho a la comunicación es un servicio público. Así está definido. Si lo cambian, pero la esencia actual de la ley en vigencia es que la comunicación, no la información, la comunicación en su conjunto es un servicio público. ¿Y quién paga por aquello, asambleísta? Si estamos hablando de precios, o de valores, tal vez. Tenemos que diferenciar entre los medios públicos, privados y comunitarios. A partir de la vigencia de esta ley, la distribución equitativa del espectro radioelectromagnético significó para el Ecuador, por fin, comenzar a actuar con equidad. Y tienen derecho los sectores privados, pero no tienen derecho a imponer su línea editorial. Ellos también tienen la necesidad de una regulación que no pasa por la autorregulación, que es necesario que existan controles y cuando estos se desquician necesitan sanciones. Muy bien, asambleístas, interesante sin duda la discusión. Vamos con un siguiente elemento que contiene este proyecto de reformas y es la eliminación de la figura del linchamiento mediático. Conversábamos previamente con el legislador Juan Pablo Belín. Legislador, ¿en qué consiste el denominado linchamiento mediático que está en la ley vigente? Bueno, tal vez no hay una claridad en la especificación de lo que es linchamiento mediático, pero todos entendemos que, claro, cuando uno le calumnian, le acaban y utiliza un espacio, un medio de comunicación de forma para reiterada, dice la ley, atacar a una persona, inclusive sin criterios objetivos, sino más bien subjetivos, estamos cayendo en una figura de linchamiento mediático. Y esto lo hemos visto, o sea, hemos visto ocasiones en que periodistas, medios de comunicación, durante media hora, una hora, se dedican a atacar contundentemente a una persona, a una función, sin inclusive las pruebas del caso. Entonces, aquello pues ya es sumamente grave. Y no se diga pues si a veces ese linchamiento, ese ataque, es simplemente con un objetivo de chantaje, pues, para ver qué obtengo, qué saco, y podemos hablar, romper el debate con respecto a aquello. Sin embargo, es una figura que me parece fue ampliamente debatida, polémica
en su debido momento, pero servía también para garantizar al ciudadano o a la autoridad una defensa con respecto pues, a un ataque de pronto no objetivo, sino subjetivo, por intereses que podrían darse en un ámbito local o en un ámbito nacional. Asambleísta Belín, cuando en su momento los medios de comunicación revelaron información sobre actos de corrupción registrados en el gobierno anterior, en el caso de Carlos Pareja Llanuselli, por ejemplo, acusado por varios delitos, él precisamente en una de las audiencias señaló que era víctima de linchamiento mediático. El ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, también dijo que era víctima de linchamiento mediático cuando los medios de comunicación revelaban información de presuntos actos de corrupción. Yo lo he hecho, es decir, yo he revelado presuntos actos de corrupción en los medios de los que he estado trabajando. Hemos dado la documentación a las instancias respectivas para que hagan el debido seguimiento, porque es decir, como medio de comunicación yo cumplo un rol y hasta cierto punto puedo llegar. De ahí hay otras instancias que tienen que hacer ese trabajo de garantizar que precisamente pues, las autoridades no estén incumpliendo, no estén cayendo en actos de corrupción. Y precisamente hemos dado la posta para que esas autoridades sean las que competentes con respecto a esa situación. Hemos, en algún sentido, pues, hemos dado inclusive el espacio para la réplica, para que descarguen sus pruebas si las tuvieran, cumpliendo con ese derecho, pues, a que en un espacio democrático puedan ellos también argumentar. Sin embargo, caer en este juego en donde puede haber mala fe por parte de alguien que está en un medio de comunicación, como ciudadanos, como autoridades, yo creo que tenemos que tener también garantías y la posibilidad de defendernos, ¿no? ¿Y allí quién juzga la mala fe? Ahí tenemos que tener una instancia precisamente que cumpla con ese rol. Por eso es importantísimo dejar, no caer en un extremo, ¿no? Es decir, la Supercom de pronto tenía un accionar mucho más sancionatorio, pero irnos al otro lado, es decir, ahora la Defensoría del Pueblo, en donde no sabemos realmente si podrán cumplir con esa función. Asambleísta Juan Cárdenas, ¿hubo linchamiento mediático por parte precisamente de los medios de comunicación cuando revelaban documentación referente a casos de corrupción? ¿Qué derecho tienen los medios privados a ignorar una garantía como es la presunción de inocencia para crear escándalo? ¿Cree usted que se vulneró el derecho a la Indudablemente. inocencia? Usted mencionó el tema y yo Correcto. voy a referir. El vicepresidente Jorge Glass llegó al extremo de preferir someterse y nos pidió que le levantemos la prohibición de juzgamiento para someterse a la justicia, porque ya no soportaba ese linchamiento mediático que prácticamente se ensañó en contra de él. Y oiga una cosa, señor, aquí, en ese sitio, el fiscal general del Estado, al responder la contrarréplica en su juicio político, dijo que no había encontrado en la ruta que siguió ni un solo centavo en las cuentas de Jorge Glass, pero están investigando. Sin embargo, él está preso. ¿Por qué lo acusó? La Fiscalía lo acusó al ex vicepresidente de la República, si vamos en esa misma línea. El papel de los medios fue principalizar esa acusación a priori, repetida, cansina, renovando todos los días las mismas acusaciones con una odiosidad terrible. Prácticamente le despedazaron a él y a su familia. ¿Quién repara aquello? ¿Y qué pasa si, como nosotros estamos convencidos, es un hombre inocente? Y además, él al ser sentenciado en primera instancia y al haber apelado, no hay sentencia en firme. Por consiguiente, él tiene derecho a la presunción de inocencia. Eso hicieron nuestros medios. No creen los comunicadores con conciencia, y veo que Juan Pablo Belín es de esos, y me alegro compartir este set contigo, Juan Pablo. Eres muy equilibrado, a mí me da mucha esperanza en esta juventud, que no se contamina, que no se contagia de aquella tendencia de hacer cargamontón en contra de alguien que le odian con otros propósitos. ¿Y los medios de comunicación entonces no tenían que revelar la información que estaba allí, los informes presentados por la Contraloría en su momento, organismos de control, luego la Fiscalía General del Estado que precisamente llevaba adelante los procesos de investigación? Señor periodista, ¿y qué de esos hechos revelados, esos documentos que usted pone en ponderación, ¿qué de esos documentos se han convertido en prueba en contra de Jorge Glass? ¿Quiere que le diga? Ninguno.
¿Sabe con lo que se quedaron? Con la delación de aquel perverso delator de Odebrecht, Santos Consansao. No más. El resto quedó en simplemente linchamiento mediático. Y le repito, Jorge Glass prefirió someterse a la justicia ordinaria, con la esperanza de que le juzgue un juez imparcial, a seguir soportando aquello que ha resultado ser el más grande, gigantesco linchamiento mediático de este siglo en el Ecuador. Con esta pregunta nos vamos a la primera pausa, amigas y amigos. Entonces, ¿debería retomarse la discusión de ese articulado en este proyecto de reformas o finalmente debería desaparecer de la ley de comunicación? El linchamiento mediático está definido en la ley de comunicación actual. En la actual. Si ustedes quieren, podría haber una morigeración, tal vez una precisión de conceptos. Me parece que sería prudente, para eso es una reforma, pero no eliminarlo, porque al eliminarlo nos están dejando en estado de indefensión precisamente a los sectores que no tenemos el poderío económico para comprarnos un medio de comunicación y hacer lo que nos da la gana. Muy bien, asambleísta Juan Cárdenas, le agradezco. Gracias, asambleísta Juan Pablo Belín. Nos vamos a una primera pausa. Cuando regresemos conversaremos de otros aspectos que también propone este proyecto de reformas, reformular o reorganizar el Cordicom y también la redistribución de las frecuencias que se establecen precisamente en la actual ley de comunicación. No se muevan, amigas y amigos, esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en su programa Tercer Debate por la señal de la radio de la Asamblea Nacional y por supuesto en el canal 42 en la ciudad de Quito, también en internet en tvl.asambleanacional.gov.es y ahora también en Facebook Live. Estamos cubriendo entonces todo el territorio ecuatoriano y también a escala internacional. Conversamos sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Asambleísta Juan Pablo Belín, el artículo 36 de este proyecto de reformas habla sobre la modificación al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Se agrega esta palabra, promoción, al actual Cordicom. Actualmente está el representante de la función ejecutiva del Consejo Nacional de Igualdad, del Consejo de Participación Ciudadana y de los gobiernos autónomos, también de la Defensoría del Pueblo. Se agregan 2 representantes más. Uno de la institución pública encargada de la comunicación y del Estado, aquí habría que hacer la precisión o buscar cuál sería este personaje, y también el representante de las universidades que mantengan una carrera de comunicación. ¿Qué quiero señalar? Que previamente en la actual ley de comunicación ya existe un consejo consultivo de la comunicación, que tenía la capacidad de voz, más no de voto. Este organismo entonces se estaría eliminando también con las reformas a la ley de comunicación. Bueno, el Pleno del Consejo de Regulación, de lo que usted comenta, estaría así. Artículo 36 de la propuesta de reforma del Ejecutivo. Estoy revisándolo en este momento, no lo había revisado anteriormente. Sin embargo, debido a los cambios, debido a que la Defensoría del Pueblo también tiene un accionar mucho más preponderante, se genera precisamente ese espacio. Me dice que estos 2 son los únicos que se amplían, el representante de la institución pública. Y de las universidades que mantengan una carrera de comunicación. Bueno, es importante la participación de estos actores, sin duda alguna, la academia vinculada a los temas de comunicación, generando aportes en este consejo, me parece fundamental. Con respecto a aquello, pues, decirles que el Pleno del Consejo de Regulación, más bien por los cambios que se generan en la misma institucionalidad, está abriendo el abanico para que haya más actores que puedan participar en el mismo, ¿no? No hemos hecho un análisis con respecto a este artículo. Sin embargo, estaremos pendientes en la comisión para el debate
del mismo. Pero ven oportuno entonces que se incluyan nuevos elementos. Por ejemplo, en este caso sería el secretario de Comunicación y también algún representante por parte de las carreras universitarias. Serían quienes se suman al actual Cordicom. Sí, en el sentido de que si la academia se suma, forma parte de este consejo, estará haciendo un aporte, desde mi punto de vista lo veo como positivo. ¿Qué pasó con ellos? ¿En su momento no fueron tomados en cuenta por parte del Ejecutivo sus observaciones sobre la aplicación de la Ley de Comunicación? Con respecto a aquello, pues no tengo un análisis previo que hayamos hecho con respecto al mismo. Sin embargo, pues estaremos haciendo el aporte a la comisión respectiva. Seguramente. Asambleísta Juan Cárdenas, otro elemento que también incluye es, o más bien existe, y es la demanda por parte de los medios de comunicación comunitarios, la redistribución de las frecuencias. ¿Qué pasó en el gobierno anterior? Y ahí sí quiero preguntarle a usted, legislador, ¿se dio paso al proceso de redistribución de las frecuencias de los medios comunitarios a los medios públicos tal vez? Una aclaración que es necesaria. Por norma constitucional, los regulados no pueden pertenecer a un organismo regulador. Y es la razón por la que no estaba la SECOM ni las universidades, porque las universidades ahora tienen medios de comunicación. Entonces, esa es una razón más bien de carácter constitucional, que los regulados no pueden pertenecer al órgano regulador porque entonces se desvirtúa el principio de control. Ahora, la forma como se divide en forma tripartita, con un punto más para los medios comunitarios, responden a la necesidad de que haya un estímulo de parte de todo el Estado como tal, no de los gobiernos, sino del Estado, para que se desarrollen los medios comunitarios. Su lógica no es la acumulación de plusvalía, de riqueza, como sí lo es ilegítimamente en los medios privados. Es legítimo que busquen su autosostenimiento y la creación de una rentabilidad. Ya. Pero la lógica de los medios comunitarios, que es una experiencia nueva, reciente, no ha terminado de cuajar íntegramente porque existen limitaciones de carácter económico. Es decir, lo que al principio podía ser una fuente de financiamiento a través de créditos de la economía popular y solidaria, esto no terminó de arrancar como un mecanismo de financiamiento para la instalación de medios comunitarios. A mí me consta, por ejemplo, en la provincia del Cañar, hubo toda una efervescencia en los sectores comunitarios, sobre todo en las etnias, para instalar estos medios. Lamentablemente, los medios de comunicación, al momento actual, tienen un costo que para ellos resultó prohibitivo si no tenían acceso a un crédito blando y con condiciones precisamente para estimular esa clase de actividades. Sin embargo, esto no quiere decir que no va a funcionar. Quiere decir que inclusive hay algunas que ya están en pleno funcionamiento. Son realmente pocas, no han cubierto todavía su 34% y debería ser una política de Estado estimular, apoyar con financiamiento blando y a largo plazo para que las comunidades, para que los sectores populares accedan a las frecuencias que les están reservadas para ellos. Porque, en cambio, en el sector público tenemos que diferenciar entre los que se consideran como tales y aquellos que se convierten en propagandistas del gobierno de turno. Esa no es un medio público. El medio público tiene que cumplir su función desde el punto de vista de la objetividad y ojalá la imparcialidad. Pero eso tampoco se cumplió. Ese más bien me parece que fue un punto de debate que lo planteó el anterior gobierno. ¿Cuál es el medio de comunicación público? Y luego se evidenció que terminó siendo más bien un medio de comunicación gubernamental en su momento. Bueno, usted no se olvide de algo y la ciudadanía conoce que cuando el presidente Correa tomó la histórica decisión de incautar los bienes de los banqueros tramposos, entre esos bienes estuvieron medios de comunicación que se llamaron incautados y que tuvieron un proceso para venderlos. Por ejemplo, hay un canal de televisión que fue vendido a sus trabajadores y esas experiencias de alguna manera fueron los pininos para que esos medios puedan andar su propio camino. Pero entendamos que hubo esta situación que de alguna manera vino a agregar un elemento que no estaba previsto y eran los medios incautados. Ahora, realizada
la medio enajenación que de no esos tenía... medios a sectores, qué sé yo, de carácter privado, deben ser, o que el gobierno decida que algunos de ellos pasen al grupo de los medios públicos. Con eso se habrá facilitado la tarea. Pero fundamental. De ellos terminó precisamente de definirse. No ha terminado el proceso. Si era un medio privado o una empresa pública. Señor periodista, no ha terminado ese proceso. No se olvide usted Después que de 10 años no ha terminado. porque inclusive los banqueros tramposos siguen todavía ejerciendo una serie de acciones para tener la esperanza de recuperar aquellos que son bienes que fueron incautados para asegurar todo el monto de lo que se llevaron en la trampa y en la quiebra bancaria. No nos olvidemos de aquello. Así que ese elemento también vino a convertirse en algo imprevisto, los medios incautados, que de alguna manera confabuló a la esencia misma del florecimiento de los medios públicos para que ocupen su 33%. Asambleísta Juan Pablo Belín, nos quedan pocos minutos ya en el programa. Finalmente, entonces, ¿cuáles son las expectativas que se tiene de este proyecto de reformas? Hablamos de la eliminación de la Supercom, fortalecimiento de la Defensoría del Pueblo, se dice desde un sector, otros tal vez hablan de que también hay que mejorar al Cordicom o mantener la Supercom. ¿Cuál es la expectativa entonces que se mantiene de este proyecto de ley? Bueno, como dijimos en un inicio, es importante plantear cambios de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a la realidad en la que estamos viviendo en la actualidad. El tema de sanciones, como he mencionado, tendría que verificarse. Tenemos que ver si necesariamente la Defensoría del Pueblo va a poder cumplir con todo ese trabajo que hacía la Supercom, seguimiento, trabajo técnico, en fin, varias acciones que tendría que cumplir, o no está en la capacidad, y hasta qué punto realmente se la va a fortalecer. Entonces, estamos iniciando el debate, es decir, la comisión yo creo que recibirá un sinnúmero de propuestas inclusive que han estado ya planteadas con anterioridad. Yo creo que se recibirá a varios actores. Lo que siempre he mencionado, no podemos concentrarnos solamente en el debate con los dueños de los medios de comunicación o con los empresarios, sino ampliar el abanico para contar con una ley que sea representativa para todos. Me parece que el tema del espectro y la democratización de los medios de comunicación es fundamental. No es posible que solamente ciertos grupos cuenten con la mayoría de medios de comunicación, hablando prensa escrita, radial, televisivos, y obviamente generamos un monopolio ahí y no permitimos esa redistribución, tanto para públicos, privados y comunitarios. Me parece que es fundamental algo que está planteando el Estado en este sentido de brindar créditos preferentes para que también en sectores de difícil acceso puedan tener la oportunidad de contar con estos medios de comunicación. Hablando de medios comunitarios, yo ampliaría ahí el tema a zonas de frontera, en donde no es rentable tener un medio de comunicación. Rentable visto económicamente desde la lógica centralista, si se quiere también. No, es que no tienes empresas que te pauten, y un medio de comunicación vive de la publicidad. Si no hay publicidad, prácticamente el trabajo que hacen es ad honorem. Y entonces, otros temas que incluía también la ley de comunicaciones, el tema del pautaje, una redistribución en cuanto a las pautas para los medios de comunicación comunitarios. Y exacto, ahí tenemos institucionalidad o mecanismos para el cumplimiento, porque en la ley actual había, pero no se ha podido todavía generar ese cumplimiento necesario. Es decir, que por ejemplo a nivel nacional el pautaje también vaya hacia los medios locales o a los medios pequeños en provincias. Entonces, esas han sido las exigencias de los comunicadores y dueños de medios de comunicación locales que sobreviven. Entonces, ahí yo creo que también tenemos que garantizar aquello, estos créditos preferentes que son necesarios, no solamente tal vez para medios comunitarios, sino inclusive para medios privados, pero entendiendo que están en una zona de frontera en donde hay que defender la soberanía. No es posible que en zona de frontera conozcan más del Perú o más de Colombia, y esto se debe a que no hay medios de comunicación en esas localidades que puedan difundir información con respecto a nuestras temáticas de interés nacional. Entonces, es importante, yo creo que vamos a tener un debate intenso, amplio. Mi llamado es que la comisión que trate este tema brinde la apertura precisamente para que varios sectores puedan dar sus criterios, sus opiniones y por supuesto sean tomadas en cuenta las mismas. ¿Usted participará con sus observaciones en la comisión? Sí, yo creo que al ser comunicador social es una responsabilidad estar en aquello.
obviamente pediremos la participación con voz, más no con voto, porque no es parte de la comisión. No somos parte de la comisión, pero estaremos pendientes de este debate y de las reformas que se han planteado. Asambleísta Juan Cárdenas, igualmente sus expectativas sobre este proyecto de reformas. La discusión recién empieza aquí en el Parlamento ecuatoriano y hay algunos elementos que ya se empiezan a hablar, a discutir precisamente en este documento. Cuando en el proyecto de ley se habla reiteradamente de la Defensoría del Pueblo, termina siempre con la más burda desesperanza de quien intente reclamar, porque le dice que la Defensoría del Pueblo le acompañará en su reclamación ante las autoridades competentes. En este caso, ¿quién? La justicia ordinaria. Estamos hablando de un enfrentamiento entre un poderío económico que representan los medios de comunicación privados y una persona que se sienta afectada por alguna violación de sus derechos, a su intimidad, a su buena fama, a su prestigio, a su honor. ¿Podrá esa persona, aunque le acompañe la Defensoría del Pueblo, sostener esa disputa frente al poderío económico de quien impone una situación con sus limitados o exiguos recursos? Si se dan cuenta que estamos concentrando el poder en manos de los dueños de los medios de comunicación privado, en eso hay que tener mucho cuidado, porque la Defensoría del Pueblo no tiene ninguna capacidad coercitiva, simplemente hace de acompañamiento para llorar iguales por las penas de los que, en este caso, tendrán que resignarse, que se imponga la lógica, los intereses y la agenda de quienes han impuesto a través de los medios de comunicación que son de su propiedad, que no tienen nada que ver con los periodistas, con los investigadores, con los reporteros, con todos los que hacen comunicación en la radio, en la prensa y en la televisión. Así que en eso hay que pensar para racionalizar esta reforma, que por otro lado también me alienta a saber que podemos consensuar, por ejemplo, en esto de pautar con obligatoriedad en los medios comunitarios para que se desarrolle esa actividad. Tienen un espectro enorme, tienen un 34% de este recurso inmaterial que le pertenece a todos los ecuatorianos, y no como hasta hace poquito, el 98% de las frecuencias estaban en manos de coleccionadores de frecuencias, por decirles lo menos, y que ahora inclusive quieren levantar la voz negando lo innegable. Así que desde ese punto de vista, yo creo que lo que se está proponiendo ha abierto un debate no solamente en la Asamblea y no solamente en los medios, sino en la sociedad. Eso es saludable, que la gente se haya empoderado en poco tiempo de ese derecho de ejercerlo a través de esta normativa legal en vigencia, y que si se trata de una reforma, que sea para mejorarla, no para castrarla, no para convertirle simplemente en un enunciado de buenas intenciones, sino para que realmente los ecuatorianos, el Estado llano, el de a pie, haga efectivos sus garantías y sus derechos a la comunicación, a la información, a la opinión. Gracias, asambleísta Juan Cárdenas. Gracias, asambleísta Juan Pablo Belín. Sin duda, un debate álgido, y es que finalmente la comunicación, a quienes estamos en los medios de comunicación, nos apasiona, y esto es lo que evidentemente provoca. Gracias, legisladores, por estar aquí con nosotros. Gracias, amigas y amigos. Ustedes, desde sus hogares, desde donde nos miran y nos escuchan, sacarán ya sus conclusiones. Esto ha sido Tercer Debate. Nos encontramos en una próxima edición. Buenas noches.